El látex líquido, un material que se usa en las máscaras, en los cosplays y también en los efectos especiales del cine. Pero, ¿cómo se utiliza este material? ¿Qué precauciones debemos tener y de dónde proviene? Todos estos detalles los vamos a explicar a continuación en el video, así que comencemos. El látex es un líquido vegetal compuesto de resinas, grasas y ceras. Y aunque hay muchos árboles que se pueden obtener diferentes tipos de látex, incluso venenosos, la principal planta utilizada es la Hevea brasiliensis, o mejor conocida como el árbol del caucho, lo cual se le añade amoníaco para su conservación. Al usar el látex, siempre es bueno utilizar elementos de protección personal y ropa adecuada para el trabajo. Se puede utilizar con pinceles, espumas o simplemente verter en un molde. A la hora de manipular el látex nos vamos a dar cuenta de que su textura es muy parecida a la de la leche y despide un olor muy fuerte de amoníaco. Siempre que lo vayamos a verter en un molde o hacer cualquier pieza, las primeras 5 capas tienen que ser sumamente delgadas para que tengan un óptimo secado. De ahí en adelante, él va a empezar a absorber el amoníaco y el secado va a ser más rápido. Un truco también muy interesante es que podemos combinarla con la pintura por partes iguales, aunque va a haber un pequeño detalle, que al revolverlo se nos va a engañar porque el tono se va a ver más claro, pero a la hora del secado, el tono va a volver al original. Vamos a esparcirlo también. Y a esperar a que seque. Lo que les acabé de explicar se nota mejor en los tonos oscuros, como el caso del azul. Al revolverlo se van a dar cuenta de que va a agarrar un tono celeste. Vamos a esparcirlo y a esperar a que seque para que ustedes puedan comprobar de que cuando seque va a volver al tono original. Algo también muy importante es que la pintura que combinemos con el látex tiene que ser nueva para que no se formen estos grumos. El látex también tiene una ventaja muy buena, que es que podemos sellar la goma eva o el látex a la hora de hacer cosplays o trajes que tengan que ver con este material, ya que al aplicar el látex va a agarrar una textura parecida al acero cuando lo vayamos a pintar. Bueno, ya tenemos todas estas pruebas, ahora vamos a secar para ver cómo queda. Aquí podemos ver de que el color cambió. Cuando lo aplicamos ya está el tono que es. En el caso del foamy, aquí podemos ver cómo queda. Queda plastificado. Pueden ver ustedes, así es como queda. Esto nos va a ayudar a hacer los cosplays. Es un sellado de la goma eva para poder aplicar la pintura. Una vez el látex esté seco, sea en máscaras o cualquier otro proyecto, siempre es bueno agregar talco industrial, ya que esto va a eliminar el pegamento que queda después de que el látex esté seco, y de esta manera terminaremos nuestro trabajo y quedará listo para proceder a despegar. Esparcimos bien y lo despegamos y podemos ver cómo se ve combinado con los tonos. Entonces este es el látex natural, sin ninguna clase de pintura, sin ningún pigmento, así es como quedaría después de seco. Podemos ver de que estira y trata de volver a traer puesto, se estira. Esto es lo que él hace el trabajo, podemos darle la forma que quiera, así es como él queda.
y queda más o menos como los globos, pero se empieza a dañarse, ¿ven? Esto es lo que sucede con el látex natural, que se puede aplicar a las máscaras. Así es que queda podemos ver ya con el tono naranja, que queda más oscuro después de que seque. También estira él, aunque es un poco más difícil, él también estira, también se daña. Aquí pueden ver cómo queda. Y así es como se ve. Lo bueno es que la pintura, al ser estirable, pues nos sirve para las máscaras. Y el azul tiene los pequeños pigmentos, como le dijimos, ya que la pintura era vieja. Entonces es recomendable siempre usar pintura que sea nueva. Vamos a estirarlo también. Como ustedes pueden ver, miren, aquí pueden ver los pequeños pigmentos de la pintura vieja. Se ve esos pequeños cambios. Pero el resto también el trabajo está muy bien hecho. Bueno, ya sabemos cuál es el funcionamiento básico del látex. Ahora les vamos a enseñar cómo utilizarlo para hacer máscaras de látex. Siempre tenemos que tener presente que necesitamos un recipiente para verter el látex. Un truquito que les voy a enseñar es combinar el látex con un poco de pintura blanca, ya que esto le va a dar un mejor acabado, va a quedar más cauchudo, más resistente y mejor detallada la máscara. A propósito, ingeniosos, si quieren aprender cómo hacer moldes para hacer máscaras de látex, abajo en la descripción les voy a dejar el link donde enseñamos cómo utilizar la resina y la fibra de vidrio para esta clase de trabajos. Después de revolver el látex con la pintura, vamos a verterlo en el molde. No lo vamos a regar como yo lo hice, lo vamos a verter completamente y vamos a empezar a esparcirlo en todos los rincones del molde para que agarre todos los detalles. Después de esparcirlo bien, vamos a devolver el látex sobrante y no vamos a dejar que quede acumulado látex. Después de esto podemos hacerle un secado natural o podemos utilizar el secador de cabello para que seque más rápido. Incluso el secador de cabello le va a ayudar con el calor a que se vulcanice el látex. Este proceso de verter el látex en el molde y luego devolverlo y así sucesivamente, vamos a hacerlo aproximadamente 5 o 6 veces hasta que veamos que el látex empiece a quedar grueso. Después de esto, sencillamente vamos a rellenar completamente el molde de látex y lo vamos a dejar aproximadamente durante media hora para que la capa sea mucho más gruesa y después la devolvemos otra vez al recipiente. Otro truco también que les voy a enseñar es que digamos que la máscara tiene cuernos, tiene una nariz pronunciada o cosas así, y nosotros queremos que el látex ahí en esa parte quede grueso, quede resistente. Para eso el truquito es combinar látex con talco industrial y esto va a formar una masa. Esa masa la vamos a introducir en el agujero que puede ser la nariz o los cuernos de nuestra máscara. Y esa masa que ustedes pueden ver acá, al combinarla y aplicarla, vamos a aplicarla así con cuidado. Podemos incluso oprimirla para que quede a presión. Esa masa, después de que seque, va a quedar completamente dura. Entonces de esa manera pues no vamos a gastar tanto látex y nos vamos a ahorrar un montón de tiempo y un montón de trabajo. Muy bien, después de todo este proceso seguimos agregando látex y látex hasta que esté seco y vamos a agarrar talco como están viendo aquí en la imagen y vamos a empezar a esparcirlo para poder desmoldarlo de nuestro molde y no se nos vaya a dañar. Así que el látex y el talco están muy de la mano en esta clase de trabajos. Vamos a empezar a despegarlo poquito a poco. Mucho cuidado. Y aquí ustedes van a poder apreciar cómo salió la máscara de perfecta. Así es como tienen que salir todas las máscaras. Obviamente puede ser que la primera máscara a ustedes les salga mal, pero eso es poquito a poco que le vaya agarrando el tiro. O decirlo así, vaya teniendo experiencia. Muy bien, después de esto tenemos que lavarlo con agua con jabón para empezar el método de pintado. Bueno, una vez terminada la figura, así es como nos tiene que quedar. Podemos ver que queda ya con la forma definida. Queda fuerte, pero aquí queda suave por el látex, ¿sí? A continuación lo que vamos a explicar ahora es cómo pintarlo. Para pintar esta máscara de este videojuego vamos a utilizar blanco base
Vamos a utilizar el rojo, vamos a utilizar el azul y vamos a utilizar el negro, ¿sí? Entonces vamos a explicarles cómo se prepara la pintura para el aerógrafo. También vamos a explicarles cómo se pinta con pinceles. Bueno, la nueva dosificación, vamos a utilizar una cuchara y vamos a agregar una cuchara de látex. A esa cucharada de látex vamos a agregar una cucharada de pintura blanca. ¿La ven? De esas dos combinaciones vamos a agregar la misma cantidad de agua, que sería una, dos. Tapamos y comenzamos a revolver. Con esto ya la textura es la ideal para empezar a utilizar el aerógrafo. Sencillamente, después de tener esta dosificación de pintura y látex, agregamos a nuestro aerógrafo y ya podemos empezar a pintar. Podemos agregar de 1 a 2 capas, eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Muy diferente a la hora de utilizar pinceles. Para utilizar pinceles sencillamente tenemos que combinar el látex y la pintura que vayamos a utilizar. No necesitamos agua. Agregamos la pintura y el látex y comenzamos a revolverlo bien. En esta clase de trabajos recomiendo utilizar pinceles que sean muy finos. Podemos agregar de 1 a 2 capas. Algo también que les recomiendo es que no tengan objetos cerca, ya que se les puede caer encima y puede arruinar el trabajo. ¡Ay! Bueno, ya después de que pasó todo eso y lo arreglé, así es como nos tiene que quedar. Agregué aproximadamente 2 capas. Bueno, vamos a seguir utilizando el aerógrafo para que ustedes puedan ver de ambas maneras que podemos utilizarlo. Al despegar la cinta nos vamos a dar cuenta de que van a quedar algunas imperfecciones en nuestras máscaras. No pasa nada, pues estos detalles los podemos arreglar con los pinceles. Vamos a hacer otra vez la combinación de pintura porque vamos a seguir ahora utilizando los pinceles. Vamos a utilizar ahora el azul. Vamos a encintar y vamos a agregar el azul. En esta máscara agregué aproximadamente 3-4 capas, pues quería que quedara bien acentuado el color. Estas pequeñas puntas que salen a la hora de despegarla, podemos moverla con los dedos ya que son pequeños pedacitos de látex y luego los cubrimos con un pincel. Muy bien, algo también muy recomendable es que podemos hacer moldes, en este caso el molde es de una estrella, y con pintura blanca vamos a empezar a agregarlas a la máscara. Para eso utilizamos pues obviamente el aerógrafo. Van a haber momentos, amigos ingeniosos, que en nuestros proyectos de las máscaras va a ser obligatoriamente necesario usar aerógrafo, ya que van a haber máscaras que van a necesitar sombreados, cosas que no se pueden hacer con los pinceles.
Y muy bien amigos ingeniosos, estos han sido unos consejos básicos sobre cómo utilizar el látex, las precauciones que debemos que tener y cómo hacer máscaras en látex. Con el tiempo se va a ir perfeccionando la técnica a medida que se va adquiriendo experiencia. Así es como nos tiene que quedar una máscara que es sencilla, que espero que les guste y pues espero que les haya gustado este tutorial. Hasta la próxima en Ingeniería y Arte.